Hola, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, donde te encuentres, ya sea en América, estás en Europa, y nos conectamos hoy en Domingo de Live con María José con un tema maravilloso que te lo voy a presentar. El tema del día de hoy que vamos a trabajar es un tema sumamente interesante, donde estaremos hablando del diagnóstico de las niñas y los niños con el autismo, donde vamos a tener como invitada a la doctora Cecilia Aguilar, que es una neuróloga que nos va a dar herramientas valiosas para poder entender cuál es el alcance, de qué manera nos podemos conectar en saber el diagnóstico. Bueno, gente bonita aquí, Atejo Yuyu, tenemos a Mariel So, ¿de dónde se conecta esta gente bonita? Cándida también Chávez, que está aquí conectada, y ahí tenemos ese niño extraordinario que nos va a decir cuáles son las características que él tiene que tener para tener un diagnóstico del autismo. En Domingo de Live siempre es un encuentro especial. ¿Para qué? Para que ustedes puedan conectar todas sus preguntas y puedan de una u otra manera intercambiar opiniones, lo que hace que este espacio se haga muy especial. Quien les está hablando en este momento es María José Suárez Nóbrega. Soy psicopedagoga, especialista en el autismo, el TDAH y también terapeuta de pareja. Así que, gente bonita, cualquier duda pueden escribir en el privado todas las dudas que puedan tener de este encuentro, y sobre todo vamos a interactuar las experiencias que hemos vivido unos con otros. ¿Qué vamos a tratar en el día de hoy? Hoy vamos a trabajar sobre el diagnóstico del autismo. Hablaremos principalmente de qué es el autismo, de qué se trata ese trastorno del espectro autista y cuál es la edad más o menos que podemos nosotros determinar que hay el espectro del autismo. También cuáles son las características desde el punto de vista social, desde el punto de vista cognitivo o académico que pueden presentar estas personitas. ¿Quiénes determinan el diagnóstico? ¿El psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo o son todos en común? ¿Qué conductas papá y mamá pueden observar antes de nosotros tener un diagnóstico del autismo? Por ejemplo, he tenido en consulta madres que me dicen, por ejemplo, el bebé es pequeñito, no tenía seguimiento visual al móvil, cuando lo llamaban, él no giraba su cabeza, y habían determinadas conductas muy pequeñas que también se dice que son muy poco predecibles para dar un diagnóstico, pero que son importantes. Tenemos a María Herrero, de donde se conecta, a Lili Pitt, y yo voy a ir colocando aquí el nombre del live del día de hoy, el diagnóstico del autismo, el diagnóstico en niñas y niños. Ok, gente bonita, tenemos a Grifesa, de donde se conecta Grifesa, María Herrero, María Leso, Reino Unido, tenemos a María Herrero, el diagnóstico en niñas y niños. ¿Ok? También esta parte de poner niñas y niños es para determinar si hay una diferencia en el contexto social o en el contexto del abordaje terapéutico de estas personitas con autismo, si hay una diferencia en estos géneros. La doctora nos va a dar una gran focalización de ese aspecto, y mientras tanto vamos a ir esperándola. Tenemos aquí a Vero Bané, de donde se conecta esta gente bonita en el autismo. Bueno, la importancia también del apoyo terapéutico. ¿Quiénes son las personas que pueden apoyar a estas personitas para poder avanzar en su integración social? ¿De qué manera nosotros podemos focalizarnos de que todos los especialistas son sumamente importantes en el proceso de evaluación, además que son sumamente importantes también en el proceso terapéutico? ¿Será necesaria la intervención temprana? ¿De qué manera, al tener el diagnóstico, qué podemos hacer nosotros como padres? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque esta es una gran pregunta que hacen los padres. ¿Y qué hago después del diagnóstico? Y fíjense que la experiencia es una experiencia bastante fuerte, nosotros como especialistas, pero nosotros tenemos que dar una continuidad, y la continuidad es sacar el provecho social de este individuo. Por tanto, hoy la doctora Cecilia nos va a decir herramientas valiosas. Vamos a esperar que se conecte. Tenemos a Daniela Granda, de donde se conecta, y los ejes de acción en este enfoque terapéutico. ¿De qué manera se van a enfocar el psicopedagogo, el psicólogo? ¿Cuáles son los ejes de acción? ¿Cuáles son las áreas más importantes en ser tratadas? Tenemos aquí a Janet Parra, saludos. Tenemos también a Gladys
Perezi, que también está aquí conectada, gente muy bonita que se conecta. Y bueno, ¿de dónde se conecta? Vamos a ver, Milagros Caballero, ¿de dónde te conectas? Janet, Gladys, ¿de dónde se conecta? Daniela. Y bueno, mientras vamos esperando aquí, tenemos a la doctora Cecilia, una gran profesional, la cual admiro porque tiene un enfoque muy claro, una mujer muy investigadora, de la cual hoy vamos a tener el placer de tenerla aquí presente y que nos va a dar herramientas sumamente valiosas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, voy a aquí a aceptar la invitación que me ha mandado la doctora Cecilia, voy a dejar de compartir aquí por un momento esto y vámonos con esta solicitud. Cecilia Aguilar, que nos va a dar herramientas muy importantes y nos va a aclarar este concepto de autismo como desde el punto de vista neurológico y de qué manera son las vertientes asertivas. Hola, en el día de hoy, doctora, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escucha bien? Acá todavía es... Sí, te escucho perfecto. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho perfecto. Bien. Acá estamos tarde todavía, en Ecuador son 2 de la tarde, así que todavía hay un sol hermoso que nos acompaña. Sí, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y fíjense que aquí este es un tema muy importante porque primero, dar el diagnóstico del autismo es algo bastante delicado. Segundo, que hay que buscar especialistas o personas que sepan de la materia y darnos cuenta que la conexión de la información de los padres es sumamente valiosa en este proceso tanto al momento de nacer, inclusive vemos que los padres empiezan a evidenciar algunos comportamientos que son importantes tomar en consideración y muchas veces se dice, no, pero cuando sea más grande, pero ya desde pequeño, la misma maternidad, el mismo instinto maternal me hace saber que hay algunas conductas que no las siento bien asertivas en mi hijo. Ahora, en el caso de hablar del autismo como un trastorno del neurodesarrollo, existen unas características específicas en unas áreas que es el área del lenguaje y en el área de la socialización, en donde más que todo se ve ese encaje de ver la dificultad, por llamarlo así. ¿Podría decirnos, doctora Cecilia, de qué manera podría neurología definir el autismo? Es un trastorno en el desarrollo. Siempre uno habla mucho de la diferencia entre enfermedad y trastorno, ¿no? Al ser un trastorno del desarrollo, se habla mucho sobre una evolución, ¿tá? Favorable, si es que se tiene una intervención temprana. Y lo que se sabe en el autismo es de que muchas veces el desarrollo puede ser absolutamente normal hasta cerca del año y medio, en donde se ha visto que hay un stop, una falta como de desarrollo, en donde, más que todo en el área del lenguaje y las conexiones que tienen que ver con lenguaje. Entonces, muchas veces lo primero que llama la atención dentro de estas estrategias a los padres es el tema del lenguaje, ¿no? Que puede ser de dos formas. La primera, de que el niño logre un lenguaje más o menos igual a la edad, por ejemplo, que al año te esté diciendo palabritas, mamá, papá, agua, y de repente lo pierda. Pero no solo es dejar de hablar, sino todo lo relacionado a la comunicación y el entorno al lenguaje, es decir, que no te siga con la mirada, que no responda cuando tú le llamas, que no le interese la llegada del otro. Entonces, esta comunicación que también se altera, pues son los principales signos de alarma, pero también existe aquellos niños en donde nunca se desarrolla realmente el lenguaje. Son como dos grupos, ¿no? Dos grupos bastante importantes. Ok, fíjense la importancia que lo que nos estás conversando, Cecilia, del factor de socializar y el factor del lenguaje tan determinante en este trastorno del neurodesarrollo. Y como lo venía diciendo desde el inicio, los padres, el padre, la madre ven factores importantes. Por ejemplo, el niño no voltea la cabeza al llamarlo, no visualiza el móvil, se ve como muy un tanto aislado. Por llamarlo así, en ese coche, el lenguaje es tardío. ¿A qué edad podríamos estar más o menos hablando de que se pueda dar o determinar un diagnóstico del autismo? Sabes de que a medida que pasa el tiempo se está tratando de hacer diagnóstico cada vez más temprano. De hecho, por ejemplo, los modelos de intervención más actuales tienen que ver con los modelos Denver. Tratan de hacer identificación de un niño de 18 meses, es decir, que antes de los 2 años ya logremos llegar a diagnóstico, ¿no? Pero claro, es difícil, ¿no? Porque muchas veces estamos en la espera continua de que se normalice, ¿no?
Entonces, y eso tiene que ver mucho el tema cultural que va, ¿no? Entonces, no esperemos un poco más, que es muy mimado, y así diferentes cosas que hace que el diagnóstico sea tardío, ¿no? Realmente se habla de que en países como el nuestro, en Latinoamérica, por ahí el diagnóstico es mucho más tardío ya en el ingreso escolar. Estamos hablando de una pérdida de años, pero impresionante, donde se podría hacer intervención. Ujú. Sí, y fíjate que aquí hay un mito en cuanto a esta edad cronológica y lo que es el factor de buscar el diagnóstico, que muchas veces se hablaba de que el niño tenía que socializar para poder determinar, pero desde muy pequeño él socializa a su manera, ¿no? Y muchas veces hablábamos de que él tiene que iniciarse en el periodo preescolar como para poder determinar, que sí, que él no socializa o que le cuesta esta interacción social. Y vemos que esta apertura en lo más mínimo que es la interacción con la madre, también ahí vemos factores determinantes. Aquí hay una pregunta que más o menos la contestaste, pero quería ver si hay algún encaje diferente entre un pequeño o un grande, porque aquí Ana Méndez nos dice cuáles son las conductas de un niño cuando ya es grande. El tema tiene mucho que ver con el primero el nivel de intervención, ¿está bien? O sea, si es un niño que no ha sido intervenido, es muy probable que tenga más alteraciones conductuales que un niño pequeño, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque el lenguaje es determinante. Si tú no desarrollaste el lenguaje en cierta edad, comienza a alterarse todo el resto, ¿no? Comienzan a tener, porque la comunicación se altera. Entonces, por ejemplo, el tema de que el niño no puede socializar, que es difícil adaptarse en entornos escolares, que la parte sensorial, es decir, el ruido, la sobrecarga de la bulla entre otros niños y en fin, no lo logran adaptar, entonces es muy difícil la inserción escolar. Entonces tenemos al niño que trata de ingresar a una escuela, a un primero de básica, a un jardín, a un nido, y que no logra ingresar porque no logra tolerar estar en un entorno con mucha gente. Entonces ahí vienen las conductas inflexivas, es decir, no poder adaptarse, pero también vienen todo el tema este de hiperactividad que muchas veces viene asociado, el aumento del movimiento, el no poder integrarse a un juego normal. Por ejemplo, un niño de 5 años tiene que ya estar en un juego social, entender Exacto. una ronda, jugar a que lo persigas, tratar de hacer un juego simbólico, entonces, son cositas que un niño que no ha sido intervenido, pues es muy notorio, ¿no? Ok. Y hay entonces un encaje importante. La intervención temprana también juega un papel determinante en las conductas del adulto, totalmente, ¿cierto? Entonces, aquí también hay otra pregunta que acaban de hacer. Keline dice, hola, desde Barcelona, ¿qué necesita una niña que tiene hiperactividad? Bueno, en este caso estamos hablando del autismo, pero podemos darle algunos tips para no dejarlo así. Yo pienso que lo más importante en este caso de la niña es establecerle rutina, tener un seguimiento y a nivel neurológico, la doctora, yo pienso que sería una evaluación si la hiperactividad ya es muy difícil de controlar con la parte terapéutica, irnos a la parte de la medicación, que en ese caso, ¿qué podría decirnos de la medicación de la hiperactividad? Claro, o sea, bueno, también, y es, por ejemplo, mezclando entre hiperactividad y autismo, pues la hiperactividad es una de las comorbilidades, o sea, las asociaciones más frecuentes que tiene, por ejemplo, el autismo, ¿no? Uh -huh. Pero la hiperactividad por sí sola, es verdad, a veces toca medicación, pero no siempre se medica. Si un niño hace terapia cognitivo-conductual desde muy pequeño, establece rutinas, como tú bien estableces, se comienza a armar un acompañamiento pedagógico para que no te interfiera en la lectoescritura o en el razonamiento, pues realmente muchas veces no es necesario el tema de medicación. Pero si es que es el caso que lo amerita, pues realmente hay muchos estudios en relación a medicación, ¿no? O sea, tenemos varias estrategias desde metilfenidato, en fin, en donde los niños pueden ayudar a esta liberación de dopamina que permite que estén un poquito más concentrados, ¿no? Pero eso, la medicación sin apoyo terapéutico, la verdad que no funciona, ¿no? Exactamente. Aquí hay una persona que está diciendo que sí, que no escucha bien. Por favor, avisen si están escuchando bien. Y bueno, en el factor del diagnóstico, por ejemplo, en el caso Claro, avísenme si es que no se escucha sí, bien. hay algo que se habla del perfil del DSM-5, la prueba de lados, tenemos también las resonancias magnéticas, otras pruebas a nivel neurológico. ¿Qué pruebas a nivel neurológico me pueden ayudar a apoyar este diagnóstico del autismo?
La doctora se escucha poco. Deja ver si es que le puedo modificar un poco el tema del audio. Espera. Ahí se me escucha mejor. Mejor, sí, está un poquito más alto. Bien, un poco más alto. Ya. A ver, el diagnóstico del espectro autista es clínico, primero, ¿no? Obviamente, pues al ser clínico, es decir, que la persona que hace la entrevista tenga la experiencia previa en relación a ver realmente entrevistado y tener una preparación, porque el tema del diagnóstico clínico realmente se basa en la experiencia que haya tenido el entrevistador. Es así, en primer lugar. En segundo lugar, para mala suerte no existe, por decir, un examen de sangre o un estudio que te diga el niño es autista o el niño no es autista, es clínico. Pero ahí viene el diferentes herramientas. Ahorita no se está escuchando muy bien. Disculpa, Cecilia, ¿me estás escuchando? ¿Me escucha, Cecilia? Porque no se está escuchando. Ahorita se escucha, ahorita sí no se escucha. ¿Tú sí me escuchas? Ok, mientras estamos hablando de cuáles son las pruebas que pueden determinar el diagnóstico del autismo desde el punto de vista neurológico, tomando en consideración que estamos manejando lo del perfil del DSM-5 y también la prueba de lados. También en este aspecto de neurología, cabe destacar que entre las preguntas realizadas por mi persona, la doctora Cecilia, hablé acerca de la resonancia magnética como otra de las pruebas. Y con esta clasificación de perfiles y de pruebas estándar, cómo podemos llegar al autismo. Ella nos estaba refiriendo que era importante la aplicación de lados porque tiene unas características muy determinantes esta prueba y que podría servir de gran aporte. Ahora, seguido a esto, Ya. bueno, la doctora nos hablará acerca de... ¿Ahí se me escucha? Ahora sí, estabas Ajá, hablándonos perfecto. acerca de lados. El ADOS entonces es una herramienta, es un cuestionario en donde después de una observación cuidadosa durante cierto tiempo al niño, uno saca un puntaje, ¿no? Y ese puntaje es orientativo a autismo. ¿Cuál es el problema del ADOS? El ADOS, porque uno siempre habla de que no es 100% un gol estándar, por decirlo así, porque al ser muy clínico, es decir, también requiere de que el entrevistador tenga la experticia, también pueden haber fallas, porque eso depende de la experiencia del entrevistador, en primer lugar, aunque existan ciertos parámetros. Y el segundo es de que existen algunas patologías que son muy parecidas al autismo también en el desarrollo. Y planteo dos muy puntuales para no desglosarme la gran cantidad. Hablemos de una hipoacusia, por ejemplo, que es la disminución de la audición. El niño escucha parcialmente, por ejemplo, en uno de los dos oídos y su desarrollo del lenguaje es lento. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño? Este niño, al tener, por ejemplo, un retraso de lenguaje, también va a tener estereotipias, va a tener falta de contacto visual, va a tener hiperactividad, va a tener toda esta gama de síntomas que son de características clínicas que son muy parecidas al autismo. Entonces, cuando les hacen la entrevista, pues también va a puntuar para autismo. Entonces, siempre cuando ya tenemos, por ejemplo, una sospecha diagnóstica de un autismo, sea por ADOS, sea por una entrevista previa, siempre hay que hacer buscar más, ir un poco más allá, ¿no es cierto? Entonces, ese ir más allá, pues viene en investigar la vía auditiva, hacer, por ejemplo, una investigación metabólica, porque hay algunas enfermedades que también te pueden dar retraso mental, que son un poco parecidos. Muchas veces cuando algunas características, por ejemplo, la regresión, que era lo que hablamos, esto de tener lenguaje y después perderlo, también puede aparecer, por ejemplo, en algunas formas de epilepsia que hacen pérdida de lenguaje. Y así, entonces hay que desglosar eso antes de dar un diagnóstico tan importante como el trastorno de espectro autista, porque el abordaje del tratamiento es muy diferente. Por ejemplo, a un niño con hipoacusia, por más que tú lo pongas en todas las terapias, si tú no haces, por ejemplo,
la compensación auditiva, en este caso un audífono, pues realmente no va a avanzar por más que lo pongas en todas las Exactamente. terapias. Entonces, y así sucesivamente. Sí, hay algo muy importante que ha señalado Cecilia, la importancia de que sea observado desde diferentes puntos de vista. Yo he aplicado helados, he aplicado otras pruebas como especialista, pero sin embargo la parte de neurología para mí es muy vital. Y también en el caso de que yo veo que hay un lenguaje, hasta la opinión de un terapeuta del lenguaje. Por tanto, es importante todo el equipo. Aquí hay una pregunta de Lorena, psicopedagoga, que dice, doctora, ¿qué opina del PET-3? A ver, entre los dos, el que tiene un poquito más abordajes helados, o sea, no más abordajes, son muy parecidos, pero el helados tiene por ahí más investigación, pero igual se basa en la experiencia del entrevistador. Ese es el tema de todas las pruebas, ¿no? Entonces, Sí, por ejemplo, y usted ve en las diferentes preparaciones, muchas veces online, eh, muchas veces se ofrece, por ejemplo, que en 2 días te enseñan a llenar este tipo de cosas. Y realmente, pues, hay que ser realistas. O sea, si usted me pregunta a mí hace 10 años, por ahí yo hace 10 años recién, aunque nos enseñan en la carrera universitaria, desde creo que el primer año, eh, realmente pues no es la misma experiencia que la que se tiene ahora. sí. Y hay algo importante. Hoy puede ser que el niño te dé un resultado y mañana te dé otro resultado. Por tanto, no puede ser una prueba llevada a la prisa y tenemos que ser buenos observadores desde todo punto de vista, tanto visual, tanto en sus actitudes y una de las cosas, su comprensión cognitiva. Porque esta parte que hablabas del retardo mental, hay unas características muy específicas cuando hablamos retardo o retraso de pedagógico, que también hay unos detalles en donde el niño no focaliza la atención, no focaliza la mirada, hay detalles que hay que tomar en consideración y tienes que tener la experiencia y la pericia para saberlo. Y yo siempre he dicho que la anamnesis es un punto muy determinante, esa entrevista clave con los padres, en donde tenemos que, yo siempre digo que terminamos de hacer la entrevista y podemos tener el diagnóstico y todavía salen datos resaltantes del niño. Es increíble, como que un proceso que no paraliza y tenemos que tomar en consideración cuáles son los factores de vida que vivió ese niño, que vivió esa madre y su genética. Ahora, determinando que es importante no solamente yo observar lo que pasa en el niño, el comportamiento del niño, sino saber qué pasa con su estructura mental. Está la participación del psiquiatra, del psicopedagogo, del neurólogo, del terapeuta ocupacional, de muchos especialistas. ¿Podrías explicarnos cuál es la necesidad que todos aporten? Sí, generalmente, y yo siempre comento y lo digo, lo repito muchas veces, antes de llegar, por ejemplo, al psiquiatra o al neurólogo infantil, hay muchas personas que vienen antes. O sea, no es que el niño tiene un retraso de lenguaje y enseguida va al neurólogo. Muchas veces pasa por todo este andamiaje que es necesario, ¿no? Empezando por el pediatra de base, ¿no? Su pediatra que siempre lo conoce, que va viendo su desarrollo y de repente se da cuenta que hay una falta de desarrollo en alguna de las áreas, está bien que le pide mayor vigilancia. Después viene generalmente los párvulos o los estimuladores tempranos que acompañan generalmente en los centros de estimulación. La mayoría de los países tienen estos programas de seguimiento, como que de grupos, de riesgo más que todo. Y después, más adelante, generalmente en las etapas preescolares, muchas veces hay un psicólogo en cada área, en donde va analizando, va viendo los perfiles de desarrollo de cada niño y los va a buscar, o sea, va identificando cuáles son estos grupos que hay que tener más seguimiento. Eso pasa mucho antes de llegar al neurólogo infantil. Una vez que ya es derivado, por ejemplo, a un neurólogo infantil, tampoco termina ahí. Muchas veces se requiere todo un trabajo multidisciplinario que es obligatorio, ¿no? Que lo evalúe el terapista del lenguaje, el logopeda, que lo evalúe el psicopedagogo cuando es la parte escolar, el terapista ocupacional que trabaja muchísimo en la parte de estereotipias de movimiento. Eh, También existe todo este grupo bueno, ahora realmente más el tema de TEA, el trabajo tiene que ser mucho también con la familia, ¿no? No solamente el grupo multidisciplinario, porque se ha visto que el trabajo es mejor cuando tiene que ver con la familia. Exactamente, y algo importante es que la familia determina muchas cosas. Primero porque la familia está más tiempo en contacto con ese niño o esa niña y es, por ejemplo, el que impulsa también este proceso de avance del niño.
el caso del autismo, a pesar de tener su diagnóstico como tal, hay muchas cosas que podemos lograr con el autismo si nosotros somos persistentes. Ahora, en cuanto a las conductas y el comportamiento de estas personas con autismo, yo voy a resaltar algunas. Por lo menos hay muchos que tienen falta de contacto visual, dificultades en el lenguaje, en la interacción. Existen las estereotipias no solamente de tipo físico, sino verbal también. Está en algunos casos esta marcha de puntas que es muy determinante también y llama mucho la atención. ¿Qué otras características me podrías destacar que también son interesantes de saberlas? En algunos casos, el tema de la ecolalia. La ecolalia es bastante llamativa, aunque no es exclusiva del autismo, igual que la estereotipia. La ecolalia es esta repetición de una frase, palabra, ya sea en el momento en que estás conversando, por ejemplo, ¿qué quieres comer? Y te responden, ¿qué quieres comer? ¿Tá? O también la ecolalia tardía, que es que el niño repite, eso pasa bastante frecuente porque los padres lo identifican mucho, que ellos recuerden incluso canciones o diálogos extensos, inclusive de algo que les agradó y lo repiten y lo repiten y lo repiten muchas veces. Incluso, por ejemplo, me pasaba que yo le preguntaba a la mamá cómo le iba en la escuela y me dice, doctora, yo sé absolutamente todo lo que pasa en la escuela porque mi hijo repite todos los diálogos de la maestra. Entonces, hay cosas que dentro de la ecolalia es bastante llamativa. La otra es, por ejemplo, el hablar en tercera persona, que es la inversión pronominal. Muchas veces se refieren a sí mismo en tercera persona. Juan quiere leche. Esto Okay. pasa mucho en el TEA porque ellos escuchan siempre que te dicen que alguien habla, ¿no? Entonces, Juan quiere leche, o pásale leche a Juan. Entonces ellos repiten así, Juan quiere leche. La inversión pronominal o hablar en tercera persona también es bastante frecuente cuando ya está en fase de recuperación del lenguaje. Claro, y algo necesario es destacar todos estos detalles que nosotros hemos venido hablando poco a poco. Y fíjate que esta incertidumbre de la marcha de puntas es algo que llama la atención muchísimo a las personas porque ya de una vez infieren de que hay autismo y hay que evaluar y hay que llevar a los especialistas, que es un aspecto bien delicado. Ahora, cuando hablamos de que esta inserción de varios especialistas trabajan en el trastorno, sé que todos tienen su importancia, pero ¿quiénes son los que tienen potestad para dar un diagnóstico de autismo? El tema de diagnóstico se da neurología infantil o psiquiatría infantil. Son como las dos carreras que trabajan el área y que se da el diagnóstico. ¿Tá? Pero una vez ahí, pues obviamente el trabajo es multidisciplinario, como bien lo dijiste. ¿Ok? Ahora, en este caso de, por ejemplo, los especialistas que están en materia del autismo, que han ido estudiando, que han ido sacando y manejan estas pruebas y los perfiles, también pueden estar potestados a dar un diagnóstico. Dar un diagnóstico como tal no, pero pues sí forman parte de este andamiaje que hace la parte de presuntiva y también obviamente el apoyo en relación a terapia. Exacto. Ok, ahora cuando nosotros, por ejemplo, yo tengo el caso de una niña, tengo el caso de otro niño y vamos viendo esta diferenciación de géneros, donde los intereses también son diferentes en un niño y una niña y en esta diferencia hay algo que al evaluar en el autismo nos cuesta más en niños que en niñas, ¿hay alguna diferenciación? Sí, sabes de que se habla de un subdiagnóstico en niñas realmente. Antes se hablaba, por ejemplo, de un diagnóstico de 4 niños versus una niña, pero más bien se ha visto en los últimos estudios que lo que hay es un enmascaramiento en relación al diagnóstico porque es un poco más difícil en relación a niñas. Hay estudios que se hablan ya de 2-1, no 4-1, ¿no? O sea, 2 varones, una niña. Y eso es porque, primero, pues estamos acostumbrados a hablar de autismo en aquel niño que no desarrolla lenguaje, que hace estereotipia, hipermovimiento y que tiene mala inserción escolar, y eso no pasa generalmente en las niñas. En las niñas se ha visto que tienen un mejor lenguaje, es decir, no existe este stop tan marcado que a veces puede pasar en el varón. Y al tener lenguaje, pues ahí viene la primera etapa del enmascaramiento, porque pueden ir a la escuela y tranquilamente comunicarse lo mínimo indispensable, por ahí tener algún problema, algún retraso en la parte del lenguaje expresivo, pero comunicarse, ¿está bien? El segundo punto es el tema de la hiperactividad, pues, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a que el varoncito, los niños tienen como más trastornos en relación al movimiento, requieren el movimiento para autorregularse
ya sea desde el balanceo, el aleteo, la estereotipia, como forma de autorregulación. Entonces vemos al niño con TEA que corre en el aula todo el tiempo, que está moviéndose. En cambio la nena no. La nena no tiene generalmente este tema de movimiento. Hay excepciones, pero en líneas generales, como para marcar la diferencia. Entonces más bien tiende a ser muy quieta, muy callada, muy aislada. Sin embargo, mira, también hay otras cosas en que las nenas en cambio son más, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que en las nenas tienen un poco más de conductas obsesivas. Ujú. Este tema del juego estereotipado es un poco más y más marcado, o el juego restrictivo, algunas conductas obsesivas también. Entonces, son como que las principales diferencias. Eso es un tema porque, eh, por ejemplo, hablemos algo muy sencillo, ¿no? Como en muchos de los test que estamos hablando, se puntúa de forma diferente el lenguaje. Entonces se habla ahí como que no existe lenguaje y realmente pues en las niñas pues sabes de que sí hay lenguaje. Entonces podría incluso llegar a puntuar mal. Sí, y hay algo importante que vemos actualmente. Yo pienso desde la época de la pandemia que estuvimos trabajando más la parte online, que sale a la luz muchas personas, mujeres con autismo, por esta misma complejidad de, yo diría, de disfrazar un tanto, porque hay intereses muy diferentes y esta parte de, a veces son muy desafiantes y ponen mucha norma en el diagnóstico del varón ya es diferente. Pueden haber esto, pero ellas son como más propensas a dar opinión concreta, a tomar intereses muy particulares, mientras que los varones hay una diferencia. Y eso es muy importante porque, ¿qué ocurre? Existe esta divergencia de los padres, que tengo una niña, que tengo un niño, porque es que mi niña se comporta así, mi niño se comporta así. Y en el autismo no hay un comportamiento totalmente estándar, hay conductas particulares, pero de repente mi hijo hace unas estereotipias, pero el de Cecilia tal vez no lo hace y tiene otro comportamiento. Y es importante destacar en este diagnóstico que yo no puedo comparar un niño con otro niño, porque definitivamente son totalmente diferentes, las familias son diferentes, el núcleo es diferente. Ahora, cuando los padres se vuelven muy intuitivos y llegan a consulta, y me imagino que han llegado muchos a tu consulta que te dicen, mira, aquí traigo a mi hijo, pero yo estoy seguro que tiene autismo. Muchas veces nos manifiestan esto. ¿Qué podrías hablarnos de esa intuición de los padres o de la familia a dar un diagnóstico? ¿Qué les hablarías a estos padres que tienen estas incertidumbres? Sabes de que es muy llamativo porque hay padres y no, uno podría llegar a pensar que solamente son aquellos padres que tienen hijos previos con experiencia paternal previa o maternal previa y no es así. Se dan cuenta muchas veces desde muy pequeños, ¿no? Eh, Cosas tan sencillas como no me pedía abrazo cuando era pequeño, o podía quedarse en la esquina jugando horas y solamente le llevabas la comida y podía estar ahí jugando horas sin molestar a nadie, ¿no? O el tema del juego, ¿no? Porque todos los padres solemos llevar a los niños al parquecito, a la placita, y que se noten las diferencias al ver a otro niño, aunque no tengas hijos previos. Entonces, eh, aunque no sea realmente un espectro autista y sean algunos signos de alarma como un retraso del lenguaje, realmente el padre es muy intuitivo. Los padres son muy intuitivos y ellos buscan hasta que encuentran el diagnóstico, ¿no? En la mayoría. Sí, y hay algo increíble que la intuición del padre, de la madre, tiene un valor muy agregado por la existencia e inclusive pueden llegar a determinarte factores tan importantes. Y yo recordar una conversación con un tío que hablaba de un familiar y ver que encajan las piezas tan perfectamente, ¿no? Ahora, hay unas fases en el diagnóstico para poder asimilar el proceso y todo esto. ¿Cuáles serían el foco de acción para poder determinar un diagnóstico en el autismo? ¿Cuál sería el primer paso? Generalmente cuando ya llegan al neurólogo, pues ya han pasado por este primer paso que generalmente es la entrevista con su pediatra o con los psicólogos previos que lo derivan, ¿no? O el docente o el psicólogo de la escuela. Una vez que ya llegan al neurólogo, pues ya van con la idea pensando, bueno, es probable que sea un autismo, yo quiero saber qué pasa. Entonces, en esta fase, pues viene el conocimiento del niño, ¿no? Generalmente en la mayoría de los lugares donde hacemos diagnóstico de TEA hay una sala de juego. Porque insistimos que el niño llegue a la sala de juego y uno siempre les dice a los padres que vaya en una hora donde él no esté cansado, no esté llorando, que no esté con hambre,
no que sea una hora donde podríamos verlo dentro de su estado natural. Que logre interactuar en el juego y uno observa no solamente cómo juegan, sino cómo interactúan, por ejemplo, con los cuidadores. Generalmente va una abuela, una mamá, alguien que generalmente es el cuidador principal, y uno ve la interacción con el juego. En esa parte uno también ingresa, pues después de todas estas entrevistas y conocimiento a la familia, uno pasa a la parte de la interacción de uno con ellos, que muchas veces se puede lograr en la primera, muchas veces se requiere más de una entrevista, a veces más, está bien, pero que es qué tanto interactúa. Generalmente la interacción tiene que ser con cosas normales, no cosas que los niños juegan generalmente. Si es que a tu niño le gusta pilar, pues toca ver, tienen que haber ese tipo de cosas como para que ellos jueguen, ¿no? Después de que uno ya dice, bueno, en verdad sí cumplimos rasgos, después de una o dos entrevistas, en verdad sí se cumple rasgos como para, entonces ahí viene ya la parte orgánica, ¿no? Yo sí soy muy de explicar eso a los padres, hay que descartar otras cosas, ¿no? Aunque cumpla criterios hay que descartar, hay que ver vía auditiva. Se investiga mucho las anamnesis porque hay factores que pueden influir en el retraso mental. Por ejemplo, diferentes cosas ambientales que pueden influir en el retraso mental. También está en la parte metabólica, se hacen estudios metabólicos, se hace imagen cerebral y en algunos casos que dan algún indicio de epilepsia, pues se hace electroencefalograma. Exacto. Exacto, y esta importancia de ir más allá y algo importante que también en el proceso nosotros también poder educar a estos padres para entender el proceso de por qué se llega a tanta evaluación y profundidad, porque empieza a quedar una cantidad de dudas, de miedos, que podemos focalizarlos en que lo que estamos buscando es el pormenor del niño y que el niño tenga una evaluación lo más lógica. Ahora, en este proceso de tomar conciencia, de tener un diagnóstico, el padre y la madre pasan por una cantidad de fases para aceptar el diagnóstico, porque en el primer momento dar un diagnóstico es algo bastante difícil. A mí me ha tocado, me imagino que a ti también te ha tocado, Cecilia, y explicarle a los padres cómo es tener un niño diferente que te pide un poco más, que te exige un poquito más, y cómo podemos adaptarnos a la vida de este niño. Tomar conciencia a los padres de que ya tenemos una palabra llamada autismo, cómo tenemos que irnos a la causa de estimular, integrar. ¿Podrías destacarnos la importancia de hablar con los padres y de focalizarlos? ¿Cuáles son los ejes de acción que tienen que tomar? El duelo, el duelo puede ser algo muy, es importante, ¿no? Que la familia atraviese este duelo, pero que también exista, yo siempre hablo de redes, ¿no? Redes familiares, redes de apoyo. Yo siempre les pido de que, por ejemplo, vayan con una abuela, vayan con las personas importantes dentro de esta red familiar, ¿no? Porque sí son entes y anclajes que ayudan mucho a la parte de contención. ¿Está bien? Porque uno como padre tiene una expectativa del futuro o proyección en general y al verse eso tambaleando, pues afecta mucho, ¿no? Pero yo siempre hablo y siempre hay un psicólogo en el equipo, ¿no? También para contención a la familia, de que este duelo, que es importante y es parte del proceso, no detenga el desarrollo. Es decir, muchos padres incluso van a segundas, terceras opiniones, pero ese no es el problema. El problema es que muchas veces se detiene la intervención. O sea, no acuden a Exactamente. terapia buscando algo, no buscando que hablen, buscando que lo hagan o simplemente por el mismo duelo. Entonces, este tema de no intervenir es pérdida de tiempo para todo, para su niño. Entonces, siempre hay que tratar de que el duelo no detenga. Pero yo siempre hablo de estas redes familiares, son muy importantes porque creo que muchas veces las redes también pueden ayudar a avanzar más rápido en el proceso y también a intervenir dentro de casa, porque la mayoría de los planes ahora de intervención incluye a la familia en el proceso, entonces la familia tiene que hacer cambios en casa, tiene que involucrarse en la terapia y para eso se necesita que el duelo, que se pase toda esta etapa del duelo a nivel familiar. Sí, hay una cosa que es importante destacar en la parte de ya tener el diagnóstico, es darnos cuenta que nosotros necesitamos ayuda terapéutica para el niño, pero también para los familiares, los cuales están pasando por una aceptación de una realidad que es viable, que es modificable, que se puede manejar, pero sí es importante
pasar esta frustración o esta etapa de negación que ellos tienen en el inicio. Ahora, en esta parte de la investigación por parte de los padres en materia del autismo, de la lectura, ¿qué opinas tú de este aspecto de involucrarse en el estudio de esta etiología? Sí, 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 realmente los padres no van a solventar todas sus dudas en una entrevista. Eso es así. Y yo creo que también por eso es que empezamos a hacer, bueno, me involucré mucho en este tema de redes sociales, porque creo que es una buena forma de dar información certera a la familia, porque también existe información que por ahí más despista, más que da certezas, ¿no? El tema de la autoeducación es importante porque ellos tienen que investigar, autoeducarse, conocer bien el autismo, qué cosas pueden funcionar para sus niños y la autoeducación va desde el tema de por qué, qué es, qué pasó, por qué aparece el autismo, desde dónde aparece y también qué estrategias a nivel de terapia podrían funcionar en sus niños, ¿no? Pero hay que tratar de no caer en este tema de a veces hay terapias y cosas que les influyen o que tratan de vender por redes que muchas veces no funcionan en la familia y también es una pérdida tanto económica como de tiempo para la familia también. Sí, exactamente. Pero este aspecto de involucrarnos en el proceso a nivel terapéutico, a nivel de estudios, a nivel de integración y entender que uno de los factores que no entendemos como padres a nivel general, con niños con autismo o niños regulares o niños con hiperactividad, es que el norte de un individuo es la sociedad y que tenemos que integrarlos totalmente. Y parece que a veces olvidamos este aspecto porque queremos una persona que esté formada en una materia y a veces con este éxodo migratorio nos damos cuenta que teníamos era que estar preparados para la vida, definitivamente. Entonces, este aspecto es importante y hoy en día hay un auge que a mí me llama la atención, al igual que te debe llamar a ti la atención, de ver que hay padres y madres que se han involucrado tanto en el proceso de aprender y de estudiar el autismo, que pueden tener una fiel base de podernos decir, este me funcionó y esto no me funcionó, y formar parte de este equipo de apoyo que tú nos estás hablando. Porque, ¿qué pasa con una madre que no tiene orientación? Ir a estos niveles, a estos grupos de apoyo, en donde cualquier experiencia que se pueda compartir puede ser un insight que yo pruebe con mi hijo, pero darme cuenta que puede ser que no o puede ser que sí. ¿Qué opinas de estas redes de apoyo entre padres y padres que se van formando para dar lo mejor en materia del autismo? O sea, en general las redes de padres son bastante sanos en diferentes aspectos, porque así como entra el padre que recién está entrando en el proceso, también está el padre que ha logrado que su niño esté escolarizado, que va a terapia, está bien, pero siempre entender que esas son experiencias personales. O sea, no podemos asumir que todas las experiencias en el otro niño va a funcionar igual en nuestros niños. Te digo Claro. esto porque tengo pacientes que a veces, no sé, han probado todo, o sea, dietas, cosas de células madre, cosas de que le funcionó al otro y realmente no tiene ninguna evidencia. Entonces, yo sí digo, las redes de apoyo te sirven para compartir experiencias, para compartir información, pero cada niño es un mundo y lo que pasa en tu niño tiene que ser guiado por el equipo que sigue a tu niño. Entonces, muy aparte que recibas toda la información, es importante confiar en el equipo que sigue a su niño. Sí, ahí hay una materia ahí de que yo diría que es una total discusión y es tú sentir que tu niño con autismo no evoluciona por algún tipo de terapia, algún tipo de seguimiento o no sigue la rutina, tienes que evaluar que de repente hay que hacer cambios, hay que hacer cambios importantes porque ¿qué ocurre? El tiempo es inclemente, el tiempo sigue y el niño sigue creciendo y hay factores que después son irreversibles, lamentablemente, porque ya están muy adultos. Ahora, en este caso del diagnóstico, en el caso de las diferencias de los niños y de las niñas, tomar conciencia de que es necesario explicar a los padres y entender los padres que el autismo es algo que no se cura, porque no se cura, es un trastorno de neurodesarrollo, pero que sí se trata y que se logra la integración y yo digo, la estimulación de áreas como la cognitiva, la del lenguaje. ¿Qué mensaje le podrías dar a estos padres de tomar conciencia que sí podemos lograr lo mejor del niño, pero que existe la conciencia de que tenemos que apoyarnos y hacerlo y buscar entes que nos aporten? Sí,
A ver, a mí cuando hablamos de terapia, una vez hecho el diagnóstico, por ejemplo, un niño con TEA, uno lo va viendo generalmente cada tanto, cada 3, 6 meses, a veces cada año, depende de la edad. Generalmente ahí viene el tema, ¿qué tanto ha avanzado el niño? El avance depende mucho del apoyo terapéutico. No es lo mismo un niño que tiene todas las terapias y que el grupo que le sigue es un grupo que trabaja entre sí con interdisciplina y que se plantean objetivos comunes a un niño, que eso me pasa en nuestro medio, que por ejemplo recibe por ahí 1 hora nada más por ahí de terapia cada tanto, no vas a encontrar la misma respuesta, ¿no es cierto? Pero el mensaje es el siguiente: la intervención, mientras más temprana es y más enfocada a las necesidades de tu niño, más avances se va a tener. Pero obviamente no vamos a tener el mismo avance, por ejemplo, en un niño de 6 años que ya es más grande, a un niño de 2 años que recién se hace el diagnóstico. Entonces, es importante la intervención temprana, la intervención en carga horaria importante. Los modelos actuales hablan de 20 horas, 15 horas semanales de terapia para que ellos avancen de forma real y que se logren realmente objetivos para que puedan insertarse adecuadamente. Exactamente, y una de las cosas es focalizarnos que este es un niño que nos demanda un poco más de atención, más tiempo, y por tanto tenemos que darle este tiempo que él requiere, porque poder tener una secuencia de comportamientos es muy difícil y vemos que de repente las conductas que vamos a llamarlas inasertivas son muy fáciles de que ellos las adquieran. Después modificarlo es lo que cuesta. Entonces tenemos que estar constantemente en ojo visor las observaciones de los padres, las observaciones de los profesores, tomar en cuenta de esto porque para nosotros, después de determinar un diagnóstico y lograr un éxito a nivel terapéutico, tenemos todos que trabajar en equipo. Ahora, Cecilia, ¿en qué parte de las redes nos podemos encontrar contigo? Bueno, en Instagram es doctora Cecilia Aguilar e igualmente en las redes de TikTok. Ahora ya tenemos página web que es ceciliaaguilar.com. Ahí justo armamos también talleres para padres que también están bastante buenos. Y en general esas son las redes principales. Ok, tú podrías copiarnos ahí en donde dice comentar esa página web y esa red social de Instagram mientras yo voy aquí concluyendo el tema del día de hoy. Hoy, mi gente bonita, un regalo para ustedes en el diagnóstico de niñas y niños con autismo. Mamá y papá, al observar características determinantes, es importante tocar la puerta de neurología o de neuropediatría. ¿Para qué? Para que podamos tener el aporte de saber qué es lo que está pasando en nuestros hijos. Escuchar diferentes aportes de otras personas no garantiza el diagnóstico. Es importante ir a un especialista que nos cercene de qué es lo vital o la característica particular que nos va a hacer entender qué es el autismo. El autismo, por supuesto, es un trastorno del neurodesarrollo que no se cura, pero que tiene la vialidad de ser modificable siempre y cuando te comprometas en dar el tratamiento terapéutico a temprana edad y con una consecución importante. Y por tanto, recuerda estimularlo y así alcanzará el éxito de la integración social, que es uno de los nortes más importantes. Aquí tenemos entonces las redes sociales, tenemos la página web de la doctora y también la podemos conseguir. Ella nos va a anotar ahorita el Instagram que tenemos a la doctora Cecilia Aguilar, que sé que siempre está abierta a contestar cualquier pregunta. Bueno, yo muy encantada, doctora. Para mí siempre ha sido un honor tenerte aquí conmigo, conversar de estos temas tan importantes, porque son como el marco referencial para poder apoyar a estas personas que tienen autismo con el diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado por estar aquí y por los comentarios. Y muchísimas gracias sobre todo a la doctora Cecilia Aguilar, quien estuvo hoy dando presencia a un tema tan importante en materia del autismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en otra oportunidad, en otro domingo de Live con María José. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao. Muchas gracias. De nada.